Hola. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana el tema de el Espíritu Santo en la iglesia. Hasta ahora vimos el Espíritu Santo de distintas maneras y específicamente el Espíritu Santo con referencia a lo personal, como vimos la semana pasada en todas las acciones, vimos el Espíritu Santo a través de los libros de Pablo. Y ahora vamos a hablar al Espíritu Santo dentro de la iglesia, en la iglesia. No sé si me escuchan todos bien? Sí, perfecto. Todo bien, bueno, bárbaro. Sí, sí. Bueno, muy bien. Yo no sé cómo hacer que yo aparezca en grande, pero bueno, no, ya me ganó la computadora, no sé cómo hacer. Así que bueno, voy a probar una cosa, a ver. Bueno, ahí está. A ver si lo puedo lograr esto de tener. Ahí está, muy bien. Bueno, bueno, ay, me dio calor. Espérenme un segundito, hermano. Bueno. Vamos a leer en Efesios 4, desde el verso 3 al verso 6. Efesios 4, del verso 3 al verso 6. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Entonces, si recordamos lo que habíamos leído allá en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, que nosotros en forma personal éramos el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, perdón, nosotros en forma personal éramos el templo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo residía en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y entonces la palabra templo es usada en el sentido de el lugar donde habita. Muy bien, pero ahora si cada uno en forma individual es un templo, cuando todos participamos de un mismo espíritu, y al participar del mismo espíritu, si estamos todos en comunión, eso ahora se va a transformar en iglesia. ¿Y qué es iglesia? Iglesia, no sabemos, como siempre decimos, no es el edificio. Iglesia son todos aquellos que tienen la misma experiencia de haber conocido a Cristo como su único Salvador. La palabra iglesia viene de una palabra griega que significa eclesia, que quiere decir los que son llamados a una reunión, los que son llamados afuera, los que han salido, y en la iglesia, los que han salido del mundo y se han congregado como un grupo distintivo de los distintos grupos que hay en el mundo. Desde el punto de vista, podemos decir, eso es el punto de vista conceptual, como de la palabra griego de la etimología que se le dio en su comienzo. Pero después con el uso
se fue tomando esa palabra como el grupo de todos aquellos que han experimentado la fe en Jesucristo. Y entonces, la suma de todos esos individuales ahora se va a transformar en la iglesia, donde en la iglesia ahora también, así como habita en cada uno, también en la iglesia habita el Espíritu Santo. Es decir, si muchos tienen, si todo el grupo tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a residir en todo ese grupo y entonces el Espíritu Santo reside en la iglesia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que la iglesia se reúne, hasta allí, recuerden el Señor Jesucristo que decía, donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Pero también es importante saber que allí también reside el Espíritu Santo. Pues a veces hay canciones que tienen algún concepto equivocado, ¿no? Cuando dice Espíritu Santo ven, ¿no? Y como que lo llaman. No, el Espíritu Santo ya está, porque el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, entonces no lo tenemos que llamar a que venga. Quizás tendríamos que decir Espíritu Santo manifiéstate, para lo cual, para que el Espíritu se manifieste, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno en forma individual o en forma particular, entregar en ese momento su vida al Señor para que el Señor en libertad se pueda manifestar. Repetimos, ¿cuándo se manifiesta el Espíritu Santo? Cuando nosotros, ¿no?, estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Él para que Él nos tome a nosotros y entonces Él se manifiesta. Lo mismo en la iglesia. En la iglesia a veces buscamos el clima a través de la música, buscamos el clima a través de la palabra, pero lo más importante para que el Espíritu se manifieste es que cada uno del grupo de los que están reunidos ese día vaya a la iglesia con un espíritu de que el Señor le hable y el Señor se manifieste. Y entonces allí claro, donde la iglesia se manifiesta. Sí, decimos. pero no sería como, por ejemplo, cuando dicen ven, ven, o cuando hablan o sea, de aceptar, o sea, porque Dios es un Dios que no me va a avasallar. O sea, si yo le doy permiso, Él va a estar en mi vida. O sea, igual va a estar en mi vida, pero quiero decir, va a entrar en mi corazón. Entonces es como, yo lo interpreto así, ¿no? Lo interpreto como que es como decir, vení porque yo quiero tenerte adentro mío, o sea, es como darle un permiso. ¿No sería eso? Moni, hay un error conceptual bastante importante. El Espíritu ya está dentro nuestro. Recuerden lo que repetimos siempre. Desde el día que creíste, fuiste Sí. sellado con el Espíritu con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo de nuestra salvación. Ese texto que leímos nosotros muy bien, pues dice allá en lo que citamos al principio, somos un templo donde reside, es decir, dentro nuestro, si hemos puesto la fe en Jesucristo, ya reside el Espíritu. No tenemos que decir que el Espíritu ven. Es un error conceptual. Es decir, el Espíritu está. Ahora, para que el Espíritu se manifieste, claro, hay una acción volitiva, es decir, hay una acción que tiene que ver con nuestra voluntad. En lo cual, si uno está, por ejemplo, en pecado, no, pues no hablamos de esto que ande haciendo algún desastre por ahí, sino a veces, es decir, nosotros cuando oramos no hay una profunda confesión de nuestras acciones, y le pedimos perdón al Señor, y ahí pedimos que el Espíritu tome acción en nuestra vida y comience a hablarnos, allí cuando el Espíritu se va a manifestar. El Espíritu está. Ahora nosotros le tenemos que dar sí libertad para que Él se manifieste. ¿Queda claro esta idea? Sí, está bien, ahora sí entiendo el concepto. ¿Están todos de acuerdo en esta idea? Sí, y además hay que reforzar esta situación de que muchos piensan que el espíritu es una cosa que va y viene. Hay un terrible, terrible error ahí, porque ¿qué pasa? Mucha gente se deja llevar por esto que algunas denominaciones o iglesias dicen, y cuando uno no hila finito en esto,
empieza a incorporar conceptos que no son como la Biblia lo dice. Entonces, qué importante es saber que el Espíritu nunca se va. Que desde el día que creíste fuiste sellado, es que yo recibí en el mismo acto de mi arrepentimiento y puesta la fe en el Señor Jesús, recibí el Espíritu Santo y Él no se va a ir. Y qué importante cuando nosotros en la vida tenemos este concepto día a día y momento a momento. Porque entonces uno vuelve a pedir perdón, vuelve a tratar de tener una buena relación, a decir que el Espíritu se manifieste en mí y mi vida cambia. Si yo tengo el concepto equivocado y tengo este concepto de que se va y viene, bueno, yo hago con mi vida lo que quiero, porque total el Espíritu se fue, ahora estoy como fuera, no tomo conciencia de esta cosa tan terrible que es que nosotros llevamos el Espíritu. Entonces empezamos a examinarnos a nosotros mismos, sabiendo que el Espíritu está en nosotros. Y ahí empezamos a llegar al proceso de lo que realmente tenemos que hacer, que es proseguir al blanco, como decía Pablo. No, eso sí, está claro. Lo que pasa es que yo pensé que más allá de vivir en mí, digamos, o sea, yo tenía que, o sea, por ahí esto de la canción, ¿no? De por ahí varias canciones así que dice el Espíritu Santo, ven, porque a pesar de vivir en mí, es como que yo le tengo que dar como una, no sé cómo explicarlo, como una puerta, seguirle abriendo la puerta para que Él actúe en mí, no para que Él esté, sino para que Él actúe en mí. Él está, Y Él actúa en la medida en que nosotros nos humillamos al Señor y le pedimos perdón. Él actúa así, no hace falta que se lo pidamos, es su labor, es su labor. Es decir, ahora hay varios conceptos, bueno, a lo mejor no debemos un ratito el tema, pero bueno, hay varios conceptos en este sentido que a veces ocurren, que también está lo que ahora se llama la unción, ¿vieron? Que hay que tener la unción del Espíritu. Ya la tenemos, tenemos que hacerse más bien, que son dos cosas distintas. Entonces, sí, como que la unción, es decir, son los conceptos que están anclados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ungía a la persona, así que se derramaba el aceite en la cabeza, ¿no? Como dice el Salmo 117, entonces de esa manera como que el Espíritu te tomaba. Eso no ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde reside el Espíritu Santo. Como reside en cada uno de los miembros, entonces reside ahora en el grupo y en la comunidad. Por eso vieron que dice espíritu, que a veces piensan que los cristianos son tomados por los espíritus. No puede, si vos sos realmente un cristiano, un hijo de Dios, no puede Satanás tomarte y mandarte a un espíritu distinto. Es decir, no podés tener una posesión demoníaca, ¿no? O como los otros conceptos, que son espíritu de enfermedad, espíritu de ira, espíritu... Eso no, es un concepto que no figura en la palabra como una enseñanza. ¿Entendés? Porque si ya tenemos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Manifestar los frutos del Espíritu. Ahora, manifestar los frutos del Espíritu, como decíamos en la clase pasada, no depende de Dios. Que esto sea claro en nosotros. Depende de nuestra entrega diaria, depende de una concepción teológica. A veces nosotros, digo teológica, tiene que decir en el sentido de la enseñanza. A veces nosotros tenemos los conceptos equivocados y Satanás sí desea que tengamos los conceptos equivocados. ¿Por qué? Porque si no, cuando a mí me pasa alguna angustia, me pasa algo, no, Satanás que se metió en mi vida. No. Satanás podrá poner tropiezos, problemas, dificultades, pero no significa que Satanás va a morar dentro mío a través de un espíritu maligno. ¿Por qué? Porque dentro mío está el Espíritu de Dios y eso echa afuera toda acción diabólica. ¿Queda claro? ¿No? Eso tiene que estar clarito. ¿Por qué? Porque si no nos apropiamos de esta enseñanza, nuestra vida va y viene. Nuestra vida no crece. Y para que crezca, tenemos que buscar en la palabra aquellas enseñanzas claras. Por eso el apóstol dice que somos el templo, somos donde reside el Espíritu Santo, donde se manifiesta el Espíritu Santo. Y por último, en Efesios 4, ¿no? Si uno lee, acá no estamos leyendo, el verso 30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado
para el día de la redención. Y si uno lee los versículos anteriores, hablan de las malas conductas que a veces tiene un cristiano, ¿no? Léanlo de por su casa. Los versículos anteriores hablan, bueno, del que roba, del que habla mal, que da lugar al diablo, que no tiene un espíritu caritativo. Entonces, cuando tenemos esas acciones malas, el espíritu que está dentro no está triste, pero está. No se puede manifestar, porque nuestra actividad como pecadores impide que el espíritu se manifieste. Muy bien. No sé si esto habrá quedado claro, si hace falta agregamos algo más. No sé si está Mariano ahí, si quiere agregar algo más. A ver, lo dicho. Hola, buen día. Hoy pude estar, me escapé de todas las reuniones y todo. No, interesante y creo que es fundamental como iglesia que podamos crecer en esto y abrazar el obrar del Espíritu Santo. Y no lo tengamos como una muletilla. A veces se habla de tener al Espíritu Santo de bolsillo. Según la necesidad, acudo al Espíritu. Sino que, como decías vos, todos los días dejar y hablar con el Espíritu. Tener una relación con el Espíritu Santo. Cristo murió, resucitó, pero nos dejó el Espíritu para llegar al Padre. Nos dejó el Espíritu para que podamos crecer, para que podamos mejorar, para todo lo que nos queda como hijo de Dios, acudir al Espíritu. Así que tiene que ser nuestro amigo fiel, en todo caso, en todo momento. Amén. Muy bien, entonces, volvemos a lo que estamos diciendo. La iglesia es la unión de todos aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida. Eso nos une y nos hace, como dice el apóstol, que tengamos un mismo espíritu. De allí que en la Biblia aparece una palabra que se llama koinonía, ¿no? Que Marcos siempre la utiliza, ¿no? En relación a la fraternidad, al grupo fraternal, a estar juntos, la ponen a Mercedes como responsable de la koinonía, así que, pobre Mercedes, la mandan a preparar la comida, como pensando que allí no es solamente ese concepto está, de fraternidad, pero acá dice que koinonía significa una comunión con el Espíritu. Y entonces, si nosotros, comunión significa común unión. ¿Qué quiere decir? Común no de una cosa común que no tiene valor, sino común de todos. Una cosa común a todos. ¿Qué es lo común en todos? El Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Y ese Espíritu Santo ahora nos une. Ese Espíritu Santo nos forma. Ese Espíritu Santo hace que estemos todos, como dice la Biblia, en un mismo espíritu. Por ejemplo, si uno va a los Hechos, capítulo 13, fíjense, allí tenemos una manifestación de cómo el Espíritu Santo se manifiesta dentro de la iglesia. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama el Negro, vieron que desde siempre hubo apodos, ¿no? Lucio de Cirene, ¿no? Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿A quién dijo el Espíritu Santo? A la iglesia. No dijo a uno solo, sino que aparentemente el Espíritu fue generando en todos los que estaban allí, porque tienen el mismo Espíritu, ¿qué cosa? El deseo de ¿qué? De que la iglesia se transformara en una iglesia misionera. Y entonces aquí vemos que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que nos se llamó. Es decir, que el Espíritu Santo movió todos los corazones de la iglesia para que todos sintieran que tenían que levantar como misionero o mandar como misionero a Bernabé y a Pablo. Entonces, el Espíritu reside dentro de la iglesia. Volviendo a Efesios, si no perdieron el lugar, entonces dice, entonces la iglesia es ¿qué cosa? Un cuerpo y un
espíritu. Como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Y la esperanza de vuestra vocación, ¿cuál es? La salvación por Cristo. Entonces la salvación por Cristo nos genera ahora un cuerpo. ¿Y ese cuerpo cuál es? Es la iglesia. El apóstol va a citar después en varios lugares, tanto en Romanos 12, como que vamos a acceder a ese texto, como en 1 Corintios 12, la idea que la iglesia es un cuerpo. Y en ese cuerpo tiene que haber ahora una comunión. Una unión común a través de la acción del Espíritu, a la cual todos nos tenemos que someter. Si yo no tengo comunión en la iglesia con mis hermanos, ¿a qué se debe? ¿A usted qué le parece? Va de vuelta. Si yo no me siento partícipe de la iglesia, ¿a qué se debe? Creo que a veces pasa que hay gente que no se siente con ganas de ir, que no paga. Muchas veces se ocurre, ¿por qué? Porque la persona no tiene, no hay a veces manifestaciones de afecto de los unos para con los otros. ¿Y eso a qué se debe? A que los distintos miembros de la iglesia no dejan que el Espíritu se manifieste. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta el Espíritu, automáticamente se manifiesta la acción de amor. Por eso en la iglesia hay una diversidad. En la iglesia hay diversidad. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios 2:22, ¿cómo dice? A ver, le vuelta a la página. ¿Y cómo dice? En quien vosotros también sois edificados juntamente, ¿para qué? Para morada del Espíritu. Entonces la iglesia, nuevamente habla que es un edificio espiritual, por supuesto, no de material. Ese edificio, ¿para qué? Para que el Espíritu more dentro de la iglesia. Cada vez que nosotros, entonces, nos reunimos, el Espíritu nos tiene que unir. Es decir, el Espíritu tiene que hacer la unión de las distintas maneras de pensar, de las distintas maneras de ser, porque en la iglesia hay una mezcla, ¿no es así? Que si uno fuese, si uno se fuese a juntar, quizás no se juntaría, ¿no? Porque uno se junta, por ejemplo, a veces la gente se junta por la afinidad que tiene, ¿no es así? Entonces, nos juntamos todos los que son de un grupo, tienen algo común, por el equipo de fútbol, se juntan los del club de fútbol, ¿no? Así, los de Boca, los de River, otros se juntan los que tienen una gana en común, que es cocinar. Entonces, sí, hay una idea o hay algo que los une, que los pone a todos como. En la iglesia a veces no ocurre eso. En la iglesia, dice, el apóstol se junta, el griego con el judío, el bárbaro, es decir, el extranjero con el ciudadano, es decir, hay una mezcla. Y en esa mezcla, ahora, ¿qué cosa? El Espíritu tiene que transformar cada persona para que esa persona deje de manifestar las acciones que normalmente nosotros hacemos como personas humanas y mostremos ahora, ¿qué cosa? El amor de Dios en nosotros, que hace que eso sea el elemento aglutinante. ¿Y el amor de Dios cómo es? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque así nosotros... Por eso dice el texto, para morada de Dios en espíritu. Exactamente, para morada. Así que el Espíritu mora no solamente en el creyente, sino ¿qué cosa? También en toda la comunidad. Ahora no nos reunimos, pero cuando pase todo esto y estemos todos juntos en la iglesia, en el edificio, allí la iglesia tiene que tenemos que pensar que hay un espíritu común que nos une. Por eso cuando en la iglesia se toman decisiones, siempre las decisiones tendrían que ser tomadas por unanimidad. ¿Por qué? ¿A ustedes qué les parece? Porque el espíritu es uno solo y piensa de la misma manera. Si todos tenemos el mismo espíritu, ¿qué quiere decir eso? Si todos tendríamos que pensar de la misma manera. Esto no significa que seamos todos como robots uno atrás del otro, sino que el espíritu tiene que generar, como leemos bien los hechos, tiene que generar el mismo deseo, la misma gana.
supongamos, vamos a, no sé, a nombrar un maestro, a nombrar una persona para que haga una actividad, a comprar algo. Y luego que se hace una charla informativa, el espíritu, ahora hay que orar. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene que generar en todos nosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir, el mismo deseo con respecto. ¿Por qué? Porque si todos estamos en el espíritu se tiene que manifestar igual de la misma manera. No se va a manifestar a uno de una manera y a otro de otra manera. A veces, tristemente, las iglesias no lo entienden y a veces hay esas divisiones tremendas. Por eso tenemos que buscar, como dice la palabra, la unidad, como dice acá, que nos lee ahí en 4:15 dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo. Entonces, tenemos que seguir esa verdad, que es a través del Espíritu que nos... Muy bien. Entonces, somos una iglesia, allí el Espíritu se manifiesta y ahora en la iglesia hay una diversidad de hermanos. Entonces, ahora el Espíritu va a regalar cosas, que son aquello, lo que nosotros decimos los dones. ¿No entiendo? Y entonces, en la iglesia ahora el Señor va a manifestar dones. La palabra don significa regalo. Un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que yo haga dentro de la iglesia distintas actividades, distintas cosas. Entonces, los dones son un regalo de Dios, que se manifiestan a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está activo dentro de la iglesia para que eso se manifieste. Todo creyente tiene que manifestar un regalo de Dios. Es así, es de la palabra. ¿Por qué? Porque todos somos integrantes del cuerpo. Recuerden allí en 1 Corintios 12, cuando habla de dones, habla en 3 lugares. 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4, los versículos más adelante de lo que hemos leído. Son los 3 lugares donde el apóstol Pablo habla de las distintas actividades que tienen que hacer los hermanos en la iglesia. Y específicamente, cuando uno lee en 1 Corintios 12, allí encontramos algunas cosas que son interesantes de destacar. Busquen 1 Corintios 12. Fíjense, 1 Corintios 12, a partir del verso 4. Bueno, vamos a leer del verso 1 para aclarar algunas cosas, ¿no? Dice 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aparentemente en la iglesia, como recuerden, Corintio la iglesia era una iglesia que estaba lleno de líos, siempre había problemas. Entonces, aparentemente le habían preguntado al apóstol, Pablo, ¿qué pasa con este hermano que quiere hacer esto, con este hermano que quiere... Entonces él trata ahora de ordenar estos dones espirituales. Y hace énfasis, dones espirituales. Tienen ese origen, un origen que viene de Dios. ¿Sabéis cuando eran gentiles? Iban de acá para allá para cualquier idolatría, ¿es así? Haciendo las cosas del mundo. Por tanto, saber que nadie que hable por el Espíritu llama contrario a Jesús, y nadie que llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que habla de una acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Muy bien. Entonces comienza. Ahora bien, de ahí empieza. Ese ahora bien significa, bueno, miren, presten atención. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Diversidad, ¿qué significa? Hay distintas cosas. En la iglesia no todos tenemos que hacer lo mismo. Por eso la iglesia es comparada con ¿qué? Con un cuerpo, dice, la oreja, el pie, los ojos, la boca, es decir, nadie puede decir en la iglesia, a vos no te necesito. Por eso el concepto que en la iglesia todos los hermanos son esenciales. El gobierno que algunos son esenciales y otros no.
Los vacunatorios VIP son esenciales, los otros no. Es decir, algunos, todos somos esenciales en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos ocupamos un lugar determinado. Nadie se puede sentir en la iglesia despreciado. Todos podemos enseñarnos los unos a los otros. Y entonces ahora comienza, es decir, hay un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Es decir, aquí vemos que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, la Santísima Trinidad está involucrada en la acción de la iglesia. Y entonces habla de dones, se habla de regalos, habla de ministerio, habla de servicio, y habla de operaciones, y se significan tareas o trabajo. Ignacio, te voy a hacer una pregunta, disculpa. Sí. Cuando habla de operaciones, ¿se refiere a que, por ejemplo, se me ocurre a mí que puede ser esto y vos me dirás si está bien o no? De acuerdo al don que la persona tiene, puede haber distintas formas de emplearlo. Sí, puede ser, pero más operaciones está sentido a una acción quizá de características materiales, ¿no? Pero también se puede aplicar La así, forma de hacerlo sería. claro, como la forma de hacerlo, sí, sí. Pero acá habla lo importante es la diversidad. Vieron que las 3 veces dice la palabra diversidad. Sí, sí, tal cual. Entonces a veces en la iglesia hay personas que piensan que todos tenemos que ser exactamente iguales, que los cristianos tienen que ser un calco del otro. No. Cada uno tiene distintas idiosincrasias, distintas crianzas, distintas formas de ser, distintas formas de vivir. Y el Señor lo va a usar de distinta manera. Entonces, algunos tienen un don, ¿no? Y después hablan los dones más abajo. Otros tienen otro don, pero no que todos tenemos que tener el mismo don. Por eso dice que somos un cuerpo, y en el cuerpo dice, todos trabajamos, dice, no todos tienen la misma operación, dice, no todos funcionamos de la misma manera, ¿no? Entonces yo pensaba, las células que generan el cartílago de la oreja son tan distintas a las células que generan el nervio óptico. ¿Es así? ¿Eh? Están en el mismo cuerpo, cumplen una misma función, pero son totalmente distintas. Ahora, no significa que no son del cuerpo. Lo mismo ese concepto que toma el apóstol, ese que nosotros tenemos que tener cuando vamos a la iglesia. En la iglesia todos tenemos una función. Eso es importante. No todos tenemos que ser iguales, pero todos tenemos una función. Para lo cual, yo como cristiano tengo que saber cuál es el don que Dios me dio. Siempre digo lo mismo, a veces pasan hermanos cristianos que pasan toda su vida en la iglesia y se conformaron solamente con sentarse en el banco. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque Dios para esa persona tuvo un don para darle y no se puede manifestar. Hay un texto muy interesante que se encuentra en Efesios capítulo 2. Espero que lo encuentre. Sí, Efesios capítulo 2. Dice el verso 2.8, el que más conocido es el 2.8. Leemos los otros que siguen para que veamos la idea. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo, es un don de Dios. No por obra, que quede claro, no hay nada que yo haga para salvarme. Porque somos hechura suya, es decir, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y fíjense, cuando nos convertimos, ya Dios, el Padre, Cristo, dijeron, bueno, a este hijo mío me voy a desear, le preparo este camino. Ahora, para que ese camino se manifieste, ¿de qué más depender? No solamente del deseo de Dios que generó ese camino. Le voy a dar este don para que haga esto. Sino también depende de qué, de mí como cristiano, que yo me someta al Espíritu, ¿para qué? Para que el Espíritu se manifieste en mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, lo que volvió al principio, hay cristianos que se conforman solamente, yo voy a la iglesia y listo, me siento, escucho la reunión, tanto, qué lindo, tanto, me voy a mi casa y ya está. Y hasta el domingo próximo no me pidan más nada, hermano.
Ya está. Claro, ese cristiano saben cómo va a ocurrir, ¿eh? ¿Mm? Como aquella persona que va a los cielos y vieron como la parábola, que no es exacta, pero como la parábola de aquel que Dios le dio un talento y que si fue lo enterró al talento. Y Señor, me diste la salvación. Bueno, acá está. Pero no me pida más nada. Entonces el apóstol Pablo dice, son aquellos que son salvos como por fuego. Salvaron. Pero se perdieron una vida de bendición que el Señor había preparado para esa vida. Por eso, volviendo a 1 Corintios 12, vemos que el Espíritu, Jesús y el Padre están comprometidos a darme valores o capacidades espirituales para que yo desarrolle dentro de la iglesia. Y va a ser el Espíritu ahora que me va a ayudar a que esas cosas se manifiesten. Entonces acá cita algunas. No son las únicas. Esta es una lista. Hay 3 listas y podemos decir que no tengo decir que esas 3 listas son completas. ¿Es así? Esas 3 listas pueden dar idea que hay otras tareas más dentro de la iglesia. ¿Es así? Y entonces, por ejemplo, a partir del verso 6, pero a cada uno le he dado manifestación del Espíritu, fíjense. Todo lo que hacemos es una manifestación del Espíritu. Claro. El don que Dios te dio, la capacidad para hacer algo, la operación que Dios te dio, o el ministerio que Dios te dio, ¿es para qué? Es una manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo. No es para vos solamente, es para que todo el grupo de la iglesia donde vos asistís sea bendecido. A este le dada por el Espíritu, fíjense, siempre está la palabra Espíritu. Palabra de sabiduría. Hay hermanos que tienen esa característica, no son sabios, ¿no? Quiere decir, una diferencia entre el sabio y entre la ciencia. Ser sabio es aquel que puede evaluar y te responde justo, ¿no? ¿Sí? Y ciencia es aquel que conoce, que tiene un conocimiento. Son 2 cosas totalmente distintas. Una cosa es la sabiduría, ¿no? Que tiene que ver con no solamente la ciencia, conocer las cosas, sino aquella forma apropiada de aplicarla o aquel consejo apropiado que me van a dar sobre lo que yo necesito. Es una persona sabia. ¿No? Que generalmente la vida es la que, cuando pasan los años de creyente, aprendemos más cosas que cuando somos más jóvenes. Entonces, de todas las cosas que vemos, nos dan cierta sabiduría espiritual. Que no tiene que ver con la sabiduría del mundo, no sé si con el refrán. El refrán, ¿sabe cuál es? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo. A eso ¿no? Tiene que ver con una vida espiritual que yo tenga. Entonces el Señor me va a dar esa sabiduría, un don de sabiduría, un don de ciencia, de conocimiento, que tenga que ver con, es decir, según el mismo espíritu. Es el mismo espíritu, ¿qué quiere decir? A uno le da una capacidad y a otro le da otra capacidad. A otro le da el don de fe. Todos tenemos fe, que quede claro, pero hay hermanos que tienen una fe especial. Por el mismo espíritu. Y a otro la capacidad de que, del don de sanidad, por el mismo espíritu. Y a otro la capacidad de hacer milagros. Y a otro el don de profecía. Y a otro don de discernimiento de los espíritus. ¿Qué significa discernir un espíritu? Esa percepción que el espíritu te da de que el que está delante tuyo, no sé si está diciendo la verdad, o a lo mejor el que decir, no, este que está delante mío es realmente una alma preciosa que necesita de Dios, y entonces cualquier cosa. Yo no tengo ese don, yo no discierno nada, no me puedo dar cuenta, ¿no? A veces el grupo femenino dice, te miran y ya saben algo, ¿no? Una cualidad particular que tienen. Pero a veces hay una cualidad en algunos hermanos que pueden discernir, entender los espíritus de las otras personas. Otro género de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir el verso 11? Que es fundamental. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es decir, que el espíritu reparte como el espíritu quiere.
Y en particular significa ¿qué cosa? Atendiendo a cada persona, a cada cristiano. Y a veces Dios toma las cualidades naturales que tiene una persona y las utiliza y le da la gracia necesaria para utilizarla dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay hermanos que tienen el don de la música. Yo no lo tengo, yo no puedo tocar 2 notas seguidas y no decir 3 notas si no la desafino. No, Dios no me dio ese don. Y me doy cuenta que no me lo repartió. Ahora yo no me puedo enojar, ¿no? Digo, no, Dios, yo quiero eso. Tengo que aceptar. Dios me dio otras capacidades, ¿sí? Otros dones. No me dio ese. Pero supongamos que hay gente que tiene el don natural de la música. Leticia, por ejemplo, tiene el don de la música. Me acuerdo cuando era joven, ella tenía una flauta y tocaba y sin la partitura, sin nada, tocaba una música y ella acompañaba, ¿no? Mi hija Virginia, lo mismo, ¿no es así? Tienen esa capacidad natural. Estudiaron, por supuesto, pero más allá de eso, ahora, esa capacidad natural yo la puedo usar solamente para una satisfacción personal o la puedo poner como un don que Dios me dio al servicio de... Y entonces, ¿qué pasa? Santifico ese don. Yo, por ejemplo, conocí a un muchacho que tocaba la guitarra, y como tocaba en la iglesia, no tocaba en ningún otro lado que no fuese la iglesia. Y la guitarra que él tenía, no la usaba para tocar una música que no fuese la iglesia. Es decir, él, no sé, tenía ese concepto de que eso era sagrado, era de Dios, y entonces solamente lo que hacían con respecto a la música lo hacía para la iglesia. Y tocaba muy bien en la iglesia, cantaba, pero no le pida que te toque una chamamé, una chacarera, una zamba, porque no lo hacía. Aunque no tenía nada de malo. No estoy cuestionando a los músicos que tocan otras músicas. Estoy diciendo que el concepto que él que tenía con respecto al don era ese, que era un don santificado para Dios. Eso justifica un poco una situación que me pasó, tuve que vivir en un momento donde el don que uno tiene, o digamos, la capacidad que uno tiene en la vida secular, no necesariamente es el don que el Señor le dio para ejercitar en la iglesia. Desde ya. Porque a veces la gente confunde. Por ejemplo, voy a poner mi caso particular para no hacer otra cosa. Que yo sea maestra en lo secular no necesariamente era para que tuviera el don de la iglesia. Ser maestro en la iglesia no es lo mismo que ser maestro en lo secular. Entonces, a veces es muy importante eso, porque en el momento donde la iglesia reconoce dones, la iglesia tiene que estar justamente en ese mismo espíritu para poder discernir a ver qué hermano tiene tal o cual don. Exacto. Por eso es importante lo del espíritu. Como escribió recién Jeremías, ¿no? Que el don edifica la iglesia, la habilidad para hacer algo no edifica, ¿no? Muy bien, yo un día, ya se nos hace tarde, pero bueno, mi experiencia con la enseñanza, desde cuando yo entendí que tenía que buscar el don de la enseñanza, ¿no? Yo era muy jovencito, no se los cuento, ¿no? Yo era muy jovencito, ¿no? Y entonces quería colaborar en la iglesia, algunos no lo saben, quería colaborar en la iglesia como para enseñar, y entonces en ese momento la hermana que estaba encargada de la escuela dominical me manda a la clase número 1. Entonces imagínense un chico de 17, 18 años, 17 años tenía, con chicos que tenían entre 3 y 6 años, eso jamás los chicos jamás, era una cosa que tenía repulsión por eso, ¿no? Así porque no lo toleraba. ¿Y qué pasó? El espíritu tuvo que generar un cambio dentro mío. Y entonces, después cuando pasaron 2 años, una cosa así, yo comencé, ¿qué cosa? La clase para mí se transformó en un amor que yo tenía, profundo. Me había cambiado totalmente mi relación con respecto a la clase. Y lo que más me gustaba era enseñar al chiquito, ¿no? Y entonces me preocupaba y buscaba cosas. Es decir, el espíritu
me vea mostrado el don dentro de mí, cambió mi interior. Por eso dice, el Espíritu reparte como que, como Él quiere. Y entonces, a partir de allí, yo comencé a entender que el Señor me podía dar la capacidad para enseñar. Pero ¿qué pasa? Pero también junto con la capacidad de enseñar, que, bueno, el Señor me dio la capacidad de enseñar, entonces yo ni leo nada. El domingo 10 menos 5, abro la Biblia. No, entendí que si uno tiene que enseñar, tiene que estar preparado. Por lo cual tuve otra experiencia después. Un día me llamaron para preguntar algunas cosas de la palabra y yo me di cuenta que la tenía todo agarrado con alfileres. Me sacaron un alfiler y se me cayó todo. Entonces me di cuenta cuánto uno tiene que estudiar para poder enseñar. Es decir, el maestro, la capacidad que tiene el don de la enseñanza, también tiene que ver con el don de que ese don uno lo tiene que hacer fructificar, lo tiene que poner a los pies del Señor para que el Señor lo haga crecer. Muy bien, ya nos quedan pocas palabras. Después yo quería el punto fundamental de cómo me doy cuenta del don, ¿no? Pero bueno, por ahí, el comienzo de la clase que viene, arrancamos por ahí. Si nosotros vamos, acá que es lo importante, que el Espíritu reparte como Él quiere. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces Dios me va a dar una capacidad que a mí me gusta, y a veces Dios me va a dar una capacidad que quizás a mí no me gusta. Y cuando no me gusta es donde yo tengo que ir al Señor de rodillas para que Él pueda quitar ese mal deseo que tengo y decir, no, te voy a dar esto porque en esto vos me vas a hacer útil. Y entonces el Señor lo va a utilizar en eso. Como decía Leti, a veces nosotros pensamos que porque somos un buen maestro de la escuela secular, vamos a ser un buen maestro en la iglesia. Y a veces eso no ocurre. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestra fuerza y no confiamos que el Espíritu nos dé la luz necesaria para enseñar aquello que los chicos, los hermanos necesitan. Echamos a Romanos capítulo 12. Allí hay algo similar, ¿no? Dice Romanos capítulo 12 a partir del versículo 3, ¿no? El versículo 4 dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, el día anterior, no todos los miembros tienen la misma función, es decir, la diversidad. Recuerden, hermanos, en la iglesia hay diversidad de caracteres, de personas, de gente, blanco, no negro, como se dice ahora, ¿no? No blanco, no mulato, hay de todo, hay dentro de la iglesia. Entonces, en la iglesia hay distintas personalidades. Pero ¿qué pasa? En esa diversidad, Dios toma esas personalidades y las mete dentro de un cuerpo y las hace funcionar. ¿Por qué? Porque todos tienen un mismo espíritu. Si todos nos sometemos al mismo espíritu, vamos a funcionar dentro de la iglesia. Muy bien. Y entonces, verso 5, así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. La misma idea, fíjense, en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, es la misma idea. Y todos los miembros, y estamos todos interdependientes los unos de los otros. El dedito que es un miembro, este es interdependiente de la mano, del músculo, de la tracción, del cerebro que manda la orden, para que todo funcione. ¿Entendemos? Entonces, para que todo funcione. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No vamos a explicar hoy cada don. Estudienlo y después si en algo no quieren hacerlo, podemos hacer. Si el de servicio, el servir, parece una redundancia, el servicio en servir. Entonces, no, eso tendría que aclararlo bien, ¿no? ¿Sí? O el que enseña, en la enseñanza, ¿no? Es decir, el que enseñe bien. ¿Y quiénes enseñan bien? ¿Cuándo yo soy un buen enseñador? Cuando mis alumnos aprenden. Yo tenía una profesora de matemática, el primer día que entró a la clase dije, no se hagan problemas, todos se van a ir a examen. Estaba en segundo año de matemática. No me daba cuenta, ahora me doy cuenta que evidentemente esa profesora tenía una capacidad de que no tenía, sabía matemáticas, pero no era una buena docente, no podía enseñar porque entonces le iban a examen.
El que exhorta, en exhortación. El que reparte, con libertad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y en los dos casos, ya acabamos al verso 8 y con esto vamos a ir terminando, y en los dos casos, cuando terminan los dones y cuando termina el capítulo 12, el capítulo 13 dice, mas ahora yo muestro un camino más excelente, y el capítulo 13 sabemos que es el capítulo del amor. Y fíjense, el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo humano y siguiendo lo bueno. ¿Qué es lo que pasa? El amor es un fruto, digamos allá a Gálatas, capítulo 5, verso 22, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es el amor, no el amor que yo tengo. Yo soy una persona amorosa, no. El amor el amor de Dios, fruto del Espíritu Santo que tiene, sí, ya un segundito, termino de leértelo. El amor como fruto del Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón. Y el amor, ese amor, el amor de Cristo, recuerden siempre, es un amor sacrificial. Es alguien que está dispuesto a sacrificarse por el otro en amor. Por eso los dones siempre tienen esa característica. Si yo el don no lo uso en forma sacrificial, es decir, para servir a la iglesia, como decía Jeremías, no para servirme del don, como hacen tristemente muchos, ¿no? Sobre todo no en nuestra iglesia, por supuesto, pero en todos estos ministerios que utilizan el don de pastor o el don de profeta para llenarse los bolsillos, ¿no? Es decir, cuando el don es fruto del Espíritu Santo, ese don es para bendición. ¿Por qué? Porque tiene la cuota del amor necesario para realizarlo. Nancy, con esto termino. No, que siento, qué alivio que da cuando uno pone, como dijo Leticia, la mirada en Cristo, en blanco en Cristo, y escucha y lee este versículo que estábamos recién en Efesios, cuando dice, somos hechura suya y más suya, ¿no? Para este mundo, que es distinto, porque eso es lo que nosotros estamos predicando y hablando, pero en el mundo hay un dedo acusatorio muchas veces de nuestra familia. Qué alivio que da tener esto del don poco a poco claro, poco a poco creciendo, escuchando la voz del Espíritu, y no capaz de la familia, o capaz de un amigo, o capaz de hasta un hermano de la iglesia. No sé, nosotros no tenemos que escuchar esas voces, sino la voz del Espíritu, bien de cerca, que se manifiesta, que se susurra al oído con mucha paz. Porque este mundo nos presiona muchas veces y a que tenemos que hacer todo, saber todo, manejar todo. ¿Por qué? Porque si casualmente el Señor nos hizo hechura suya, a su imagen, al que no le gusta tendrá que remitirse al Señor, ¿no es cierto? Y el que no le gusta el don, o el don molesta, o lo que le sale espontáneo a la persona, ¿no? Lo charlábamos el otro día, lo que sale espontáneo, lo que te sale a las 3 de la mañana, sin fiaca, sin pero te sale, ese es el don del Señor, ¿no? El Señor cambia, el Señor cambia a veces nuestra naturaleza, de aquellas que no nos gusta, y nos da una característica, un regalo sobrenatural para que nosotros se genere un cambio profundo. Por eso, ahora piénsenlo, con esto terminamos, porque si no Mariano ya me va a mirar como a nosotros. Porque si no siempre me pasa. Decía, la semana que viene vamos a ver cómo me doy cuenta del don. Si cómo hago, y en eso tiene que ver mucho el Espíritu Santo, por eso en esta idea de la doctrina del Espíritu Santo, piensen de qué manera yo me doy cuenta del don que tengo. Léanlo, búsquenlo, cuál es mi don, pregúntenselo, búsquenlo, y lo tienen que manifestar. Aquel que no se dio cuenta, bueno, que se fije. De qué manera Dios, por eso la palabra don significa regalo. Aquello que Dios te regaló, no es para que lo tengas guardado, sino para que lo manifieste a la iglesia, dentro de la iglesia o hacia afuera de la iglesia. Entonces, ¿de qué manera me doy cuenta del don? La semana que viene vamos a
hablar de ello y vamos a hacer también un trabajito práctico, para darme cuenta, porque siempre digo yo, no solamente hay que decir lo que hay que hacer, sino hay que decirlo cómo se hace. ¿Para qué? Para que todos aprendamos y no sea más sencillo la práctica de la vida. Muy bien, hermanos, si alguna consulta, alguna duda, para responder la semana que viene o finalizamos acá. Muy bien, que el Señor nos bendiga y nos vemos el próximo domingo 9:30. Recuerden cómo me doy cuenta del don que tengo. Vayan pensando en eso. Y aquellos que ya se dieron cuenta, nos aportarán con su testimonio. Muy bien, chicos, que el Señor los bendiga a todos. Gracias.